inspiró para que escribiera. Y déjeme comenzar con una pregunta en esta predicación que tiene por título Cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Déjeme preguntar, ¿eres tú una persona enseñable? ¿Una persona enseñable? ¿Alguien que se le puede enseñar? ¿Que está dispuesto a aprender, a enmendar, a ser corregido? ¿Tienes un corazón enseñable? En la época que vivimos actualmente, con el acceso a la información inmediata, incluso la inteligencia artificial disponible en nuestra palma de la mano, se ha formado una cultura de sábelotodos. Gente que considera que sabe todas las cosas. Todo está ahí. Ya lo sé. Una cultura de sábelotodos, a los que les cuesta aceptar la corrección de otros. Les cuesta recibir corrección. Además, las generaciones tal vez menos tecnológicas, generaciones mayores, se sienten también mejores que los más jóvenes. Porque ellos han vivido y experimentado la vida real. Y no es raro escuchar a veces a un adulto decir: a mí nadie me va a venir a enseñar cómo vivir. Yo sé lo que hago. Esto nos lleva a pensar en la época del profeta Sofonías, cuando él escribió su libro, dirigido a una nación orgullosa y arrogante que no aceptaba la corrección de los profetas de Dios. En medio también de naciones igualmente orgullosas y arrogantes, confiadas en su propia sabiduría y en que su manera de vivir estaba bien. Ser una persona enseñable es un rasgo distintivo de un cristiano o cristiana que ha recibido el llamado de Jesús a ser su discípulo o discípula. Eso significa que no debería haber espacio para el orgullo y la arrogancia en un aprendiz de Jesús, alguien que entiende que está en continuo aprendizaje de Jesús y que con humildad debiera recibir la corrección de su Maestro y Señor. Pero no siempre es así con los cristianos. No siempre es así. Por eso el profeta Sofonías debe advertir de este peligro diciéndonos: cuida tu corazón. Cuida tu corazón del orgullo que no acepta la corrección, recibiendo los cuidados de Dios. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este libro de Sofonías. Gracias porque es tu palabra, Señor, dada a tu iglesia para enseñarnos, Señor. Danos corazones enseñables, haznos personas enseñables, Señor. Queremos dejar todo lo que se interponga entre tu enseñanza y nuestro corazón, Señor. Destruye la dureza, barreras que podamos levantar, Señor. También cubre mi indignidad con tu gracia, para que sea tu palabra, Señor, la que hable en este día y tu Espíritu Santo ministrando a tu iglesia. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Bien, entonces nuevamente en el tono de Sofonías, advertencia, igual como lo vimos el domingo pasado, ¿cierto? Cuidado con jugar a ser cristiano, con el pecado no se juega, con Dios no se juega, y en humildad hallaremos refugio. Sofonías sigue con la advertencia también, y esta vez va algo más íntimo a tu corazón. Cuida tu corazón. Cuida tu corazón del orgullo, primeramente, es lo que está diciendo. Si se fijaron, mencionó una lista de naciones. Parte mencionando una lista de naciones: Gaza, Ascalón, Ecrón, ¿cierto? Filisteos, Moab. Menciona una lista de naciones a las cuales Dios juzgará y les dará su castigo.
Y el profeta nos deja ver cuál es el pecado que Dios está condenando en estas naciones. Fíjese capítulo 2, versículo 10, cómo comienza diciendo: esto tendrán ellos como pago por su orgullo, o soberbia, algunas traducciones, ¿cierto? Esto tendrán ellos como pago por su orgullo o soberbia. Fíjese en el 15 también. Esta es la ciudad divertida, la que vivía confiada, que decía en su corazón: yo soy y no hay otra más que yo. Yo soy. Claro, la Reina Valera dice yo y no más. Yo soy, yo no más. Se enaltece a sí mismo. Se enaltece a sí mismo. Lo que el profeta quiere mostrarnos entonces es que Dios castiga el orgullo o la soberbia porque Dios aborrece el orgullo y la soberbia. Es algo que no lo tolera, no lo acepta, el orgullo y la soberbia humana, y promete castigarlo. Hay una promesa de castigo. Esto tendrán ellos como pago por su orgullo o soberbia. Fíjese lo que decía la ciudad que está siendo juzgada, lo acabamos de leer, ¿cierto? Yo soy y no hay otra más que yo, o yo soy yo y no más, no más. En el corazón orgulloso entonces hay una sobrevaloración de uno mismo. Yo, o el yo, ¿cierto? Valoración, sobrevaloración de uno mismo, y todos los demás son considerados de menos valor. Y no hay espacio para nadie más. ¿Cómo saber entonces si estamos siendo orgullosos? Preguntémonos. ¿Cuánto valoramos a los demás en comparación con uno mismo? Y si el resultado de eso es yo por sobre los demás, estamos siendo orgullosos. Y totalmente contrario al Evangelio, que nos dice: considera a los demás como superiores a ti. Hazte servidor de los demás. Esperemos un poquito que... Ahí está. Ya. Ahí sí. Ok. Totalmente contrario al Evangelio, que nos llama a considerar a los demás como superiores a uno mismo y ponernos al servicio de los demás. El orgullo entonces es al revés. Yo por sobre los demás y no hay espacio para nadie más. El profeta Sofonía entonces está siendo directo y claro en señalar el orgullo de las naciones como la causa por la que Dios los juzgará. Y esto aplica también para nosotros, queridos hermanos. Tal vez podemos vernos muy religiosos, pero con corazones orgullosos. Por eso la advertencia hoy día es: cuidado, cuidado. La religiosidad vacía no te salvará si no aceptas la corrección del Señor. Podemos caer en este engaño también, producto del orgullo. Entonces, cuida tu corazón del orgullo que no acepta la corrección. Y ese es el siguiente punto que va a mostrar el profeta Sofonías, que no acepta la corrección. La lista de naciones que Dios juzgará continúa. Más allá del capítulo 2, sigue en el capítulo 3 también. Y oh sorpresa, fíjense a quién se está refiriendo. Dice el versículo 2 al 4. No escuchó la voz, ni aceptó la corrección, no confió en el Señor, ni se acercó a su Dios. A ver, el Señor, su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos al anochecer. No dejan nada para la mañana. Sus profetas son temerarios, hombres desleales. Sus sacerdotes han profanado el santuario, han violado la ley. El Señor, su Dios,
sacerdotes, profetas, la ley. ¿Qué pueblo es este? Es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. Entonces la lista de naciones que Dios juzgará continúa, y para sorpresa de los lectores, la siguiente nación es el mismo pueblo de Dios. Se incluye en esta lista de naciones que Dios juzgará. Y fíjense cuál es el pecado que el profeta Sofonías denuncia. Lo vemos en el versículo 2 y lo repite en el 7 después. A ver, ¿qué me lo puede decir? No aceptaron corrección. No aceptaron corrección. En el idioma original, la palabra corrección que sale aquí se aplica a la disciplina, a la enseñanza, a la instrucción que un padre le da a su hijo. Eso es lo que no aceptaron. El pueblo, la nación de Judá, no aceptó la corrección del Señor. No la quiso. Fíjense, aunque el pueblo mantenía una apariencia religiosa, acabamos de leer, versículo 4, tenían profetas, sacerdotes, tenían el santuario, y en el 5 dice que tenían la ley. Parece que estaba todo ahí funcionando, aparentemente. Pero ¿qué hicieron con todo eso? Versículo 2, no escuchó la voz, ni aceptó la corrección, no confió en el Señor, ni se acercó a su Dios. De nada les servía tener todo eso. De nada. Cuando tienen oídos sordos para recibir la corrección del Señor. ¿Cómo saber si estamos siendo orgullosos? Preguntémonos, ¿acaso estamos recibiendo la corrección del Señor o no? Cuando el Señor nos habla por medio de su palabra, o cuando nos habla por medio de una predicación, ¿recibo eso? ¿O pongo barrera? ¿O me justifico para no recibir corrección de parte del Señor? Si es así, estamos siendo orgullosos también. Igual que el pueblo de Judá. Tenemos iglesia, tenemos Biblia, tenemos pastor, tenemos todo. Pero el corazón orgulloso que no reciba la corrección va por mal camino. Y de nada sirve tener todo lo demás. El profeta Sofonías nos quiere mostrar que el orgullo en el corazón también estaba en el pueblo de Dios, igual que en las otras naciones. También estaba, y los endureció tanto que no aceptaron la corrección del Señor. Ellos tenían una religiosidad vacía. Por eso, queridos hermanos, cuidado, la religiosidad vacía no te salvará si no aceptas la corrección del Señor. Entonces, cuida tu corazón del orgullo que no acepta la corrección, recibiendo los cuidados de Dios. Y aquí nos vamos a detener en un versículo. Capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. En esta parte, por primera vez, el profeta Sofonías hace mención de un grupo especial de entre el pueblo de Dios. De entre la nación de Judá hay un grupo especial, al que le llama, a ver si lo encontraron, remanente. ¿Cierto? El remanente de la casa de Judá. El remanente de la casa de Judá. Este remanente es distinto a los demás. Mientras los demás están en su idolatría y persisten en ello, este remanente parece mostrar fidelidad al Señor. En cuanto al destino de la nación de Judá, entonces, ya vimos que el Señor incluyó a la nación de Judá entre todas las naciones que iba a juzgar y castigar. Por lo tanto, hay algunos de la nación de Judá a quienes Dios le ha prometido un juicio de destrucción. Pero para el remanente, versículo 7, Dios promete Cuidarlos. Dice, la costa será para el remanente de la casa de Judá. Allí
apacentarán, y en la casa de Ascalón reposarán al atardecer. Porque el Señor su Dios los cuidará, o visitará, dice algunas versiones, y los hará volver de su cautiverio. Aquí hay restauración. Restauración. Ojo, no dice que nada les sucederá. No, este remanente será intocable. Nada les va a pasar. No está diciendo eso. De hecho, menciona que van a volver ¿de dónde? Del cautiverio. Del cautiverio. Ellos recibirán la corrección de Dios, que consistirá en ser exiliados de su tierra y llevados cautivos a Babilonia. Esto es lo que el profeta está visionando. Esto es lo que se viene. Pero volverán a Canaán nuevamente, a la tierra prometida, bajo la bendición de Dios como un pueblo restaurado. Como un pueblo restaurado. Dios entonces usará el periodo de cautiverio para transformar el corazón duro de algunos en la nación de Judá y los hará volver tanto físicamente como espiritualmente para ponerlos bajo su bendición, bajo su reinado. Incluso estando en el cautiverio, me encanta lo que dice, incluso estando allá en el cautiverio, dice, el Señor su Dios los cuidará, los visitará, dice la versión. El Señor su Dios los cuidará y Él los hará volver de su cautiverio. No son ellos, por su iniciativa, los que regresan a casa. Él los hace volver de su cautiverio. El regreso a casa, entonces, después de recibir la corrección del Señor, será para el remanente una experiencia donde habrán probado los cuidados de Dios, aún en medio de la disciplina correctiva. Dios quitará la religiosidad vacía en el remanente y les dará una nueva vida restaurada cuando les haga volver del cautiverio de la corrección. Por lo tanto, el cautiverio de la corrección es una buena noticia de parte del Señor. Estamos llamados a recibirlo para ser restaurados. Por eso, queridos hermanos, cuidado. La religiosidad vacía no te salvará si no aceptas la corrección del Señor. Algunos creen que para ser parte del pueblo de Dios basta con hacer la oración de recibir a Jesús y listo. Ya estoy. Cumplí. Cheque. Nada más. Suficiente. Otros le agregan a eso hacer cosas que hacen los cristianos, ¿cierto? Ser bautizado, tomar la cena del Señor, ir a la iglesia, orar, leer la Biblia. Pero el Espíritu Santo nos enseña por medio del profeta Sofonías que el pueblo de Dios puede tener todo eso por fuera y por dentro llevar un corazón orgulloso que rechaza la corrección del Señor. No se pone en la relación del pacto. Tú eres Señor, tú me enseñas, tú guías mi vida. Yo me someto a ti, me dejo enseñar. Rechazan esa relación de pacto con el Señor. Amados hermanos, ser anglicano, protestante, evangélico, católico, reformado, no nos salva del juicio de Dios. Porque podemos ser religiosos que llevan una religiosidad vacía, con corazones orgullosos, que no aceptan la corrección del Señor. Por eso el Espíritu Santo nos llama hoy a aceptar la corrección del Señor, a tener corazones enseñables delante de Dios. Y lo doy por seguro que no será fácil. No será fácil. No es fácil pasar por el cautiverio de la corrección. No es fácil. Pero Dios ha prometido a su remanente que los cuidará y los hará volver de su cautiverio.
¿Cómo se ve el cautiverio de la corrección en nuestras vidas? Quizá puede verse como una circunstancia dolorosa en nuestras vidas. Algo que Dios usa para quitar el orgullo del corazón. Hacernos más blanditos. Y hacernos más humildes. Para que recibamos su corrección como una persona enseñable. Y para que podamos ver sus cuidados aún en medio de la corrección. Aún en medio de la corrección. En la práctica, ¿a qué nos está llamando este texto? Examina si tienes actitudes orgullosas. Examina si tienes actitudes orgullosas. Y debemos examinarlo no tanto porque quiero evitar un castigo, sino porque el Señor aborrece el orgullo. Si tenemos actitudes orgullosas, estamos yendo contra el Señor, contra lo que Él rechaza. Como decía el versículo 10, esto tendrán ellos como pago por su orgullo. O como decía la ciudad orgullosa, yo soy, no hay otra más que yo. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Solemos compararnos con los demás? ¿Los ponemos en un plano inferior y nosotros por encima? Tal vez el orgullo se ve cuando recibimos una corrección. Cuando alguien nos dice, en el amor del Señor, por supuesto, mira hermano, eso no está bien. O hermana querida, eso no está bien. ¿Cómo lo recibimos? ¿Nos ofendemos rápidamente? O si nos está mostrando con la palabra que eso no está bien, lo recibimos y damos gracias al Señor. Porque miembros de su cuerpo están cuidándonos. Eso puede ser también actitud orgullosa. La segunda dice, evalúa cómo estás recibiendo la corrección del Señor. Esto fue el pecado del pueblo, de la nación de Judá, el pueblo de Dios. Los otros no eran juzgados por no recibir la corrección del Señor, no eran pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios está siendo juzgado por eso. No quieren recibir la corrección del Señor. Versículo 2, no escuchó la voz, ni aceptó la corrección, no confió en el Señor, ni se acercó a su Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando el Espíritu Santo nos está amonestando, nos está enseñando, por medio de las predicaciones o de la Biblia, de la lectura de la palabra, somos como los que lo dejan ahí y prefieren irse. No quiero leer más, no quiero saber más. No quiero escuchar más sofonía, está denso sofonía. ¿Hacemos eso? O en humildad reconocemos, Señor, sí, necesito que me enseñes, Señor, y que me corrijas. No me dejes ir por un camino que me va a endurecer a tal punto que voy a terminar rechazándote. El Señor no quiere eso. Por eso tiene que disciplinar a su pueblo. Y por eso los manda al cautiverio de la corrección. Para que prueben sus cuidados. Incluso ahí. Experimentando la disciplina del Señor. Pero al mismo tiempo su cuidado como un padre. ¿Podemos responder de esa manera? Señor, estoy mal con esto. No puedo. Yo no puedo autolimpiarme. Necesito que tú lo hagas, que tú me enseñes, que tú me corrijas. Pero confío que también me vas a cuidar. Y me vas a hacer volver como pueblo restaurado ante ti. Y la tercera dice, confía en el cuidado de Dios aún pasando por la corrección, lo que estábamos diciendo. Muchas veces huimos de la corrección de Dios porque desconocemos al Dios que tenemos. Si bien nos enseña y nos corrige,
también nos cuida, nos muestra amor y gracia. En medio de eso, porque no quiere que nuestro corazón se endurezca a tal punto que terminemos rechazándolo. Y esto es parte de sus cuidados, es parte de la obra que está haciendo por medio de Cristo en nosotros, santificándonos. ¿Estaremos dispuestos a decirle al Señor, Señor, haz todo lo que tengas que hacer conmigo para que me corrijas y me hagas más parecido a Jesús? Es una oración que compromete mucho. Pero si conocemos al Dios en el cual estamos orando, sabremos que Él hará lo mejor para nosotros. Y si nos corrige es porque nos ama. Y podemos recibir su corrección confiando que también nos va a cuidar y nos hará volver a la restauración. Entonces, ¿por qué podemos estar seguros de que Dios nos cuidará cuando estemos en el cautiverio de la corrección y nos hará volver de ese cautiverio? Porque Jesús es el remanente fiel de Judá. Él es el verdadero adorador, el que adoró con toda su vida al Señor. Sin embargo, fue tomado cautivo una noche para ser exiliado a las afueras de la ciudad, donde fue crucificado, recibiendo todo el ardor de la ira de Dios sobre él. Pero después de 3 días, Dios lo levantó con poder, resucitándolo de entre los muertos. Queridos hermanos, Él recibió la peor de las correcciones, sin haber cometido pecado alguno, teniendo el corazón más manso y humilde que puede haber. Y lo hizo para que tú y yo, poniendo nuestra fe en Él, no tengamos que recibir ese castigo y seamos perdonados de nuestros pecados cuando atravesemos por nuestro cautiverio de la corrección de parte de Dios. Así como Dios hizo volver a la vida a Jesús resucitándolo, así también Él nos restaurará espiritualmente a una nueva vida juntamente con Cristo, habiendo pasado por el cautiverio de la corrección. Y nos promete también vida eterna de regreso a casa, allá en su presencia eternamente. Por eso podemos estar seguros que Dios nos cuidará cuando estemos en el cautiverio de la corrección y nos hará volver. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Querida iglesia, ¿Dios está inquietando tu corazón para que recibas su corrección? ¿Lo está haciendo? Hagamos morir el orgullo en nosotros y recibamos su corrección confiadamente, sabiendo que Él nos cuidará hasta hacernos volver restaurados en Jesús, el remanente fiel, el verdadero adorador, y quien también nos hereda toda su bendición. Aleluya. Oremos al Señor.